somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. La comunidad internacional no puede seguir permitiendo las torturas en las cárceles cubanas. En los últimos días se conoció el informe presentado por la organización española Prisoner Defenders, que ha documentado 101 casos de torturas a presos políticos cubanos que actualmente se encuentran encarcelados. El informe, enviado para su valoración al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, recoge hasta 15 tipos distintos de castigos físicos y psicológicos que se infligen a los reos. Pero es que el nivel de violencia del régimen encabezado por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel contra quienes piensan diferente y lo han querido expresar no tiene límites. Las torturas documentadas incluyen los casos de 3 menores de edad. Tal es el caso de Jonathan Torres Farrat, a quien no le han dado la medicación que necesita y a quien han esposado a una reja y colgado a un cuarto frío para luego golpearlo. La Fiscalía pide para él 8 años de prisión por supuestos desorden público, que en realidad fue manifestar en las calles su desagrado con el régimen el pasado 11 de julio. El presidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, José Daniel Ferrer García, es otro de los casos documentados. Me están matando lentamente, dice en una voz quebradiza, mientras describe las atroces torturas y vejaciones de las que ha sido víctima en los últimos 8 meses y que lleva encerrado. Al menos han aparecido algunas reacciones solidarias. Tal es el caso del embajador del Reino de los Países Bajos en Cuba, quien tras reunirse con familiares de presos políticos el 11 de julio, manifestó en sus redes sociales que la Unión Europea sigue con preocupación las sentencias que están imponiendo en Cuba. La Unión Europea insta a las autoridades cubanas a respetar los derechos civiles y políticos de los cubanos, incluyendo la libertad de asociación, la libertad de reuniones y la libertad de expresión. Sobre este asunto, la Unión Europea desea recordar los casos de ciudadanos, reporteros y periodistas que han sido detenidos, acusados y sentenciados en relación a los hechos del 11 y 12 de julio, expresó Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Además, instó a las autoridades del régimen cubano a poner en libertad a todos los prisioneros políticos. En este contexto, que desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba impulsamos la ley de amnistía y despenalización del disenso, esa iniciativa que será presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular no comprende solo a presos políticos y de conciencia, sino también a los ciudadanos que guarden años de prisión por peligrosidad predelictiva, una figura penal discriminatoria por décadas que el régimen ha colocado por encima de la noción moderna, universal y democrática del derecho de las naciones civilizadas, que presume la inocencia de cualquier persona ante la condena por delitos ciertos y probados. Desde el Consejo pedimos a las autoridades cubanas a poner fin a este tipo de abusos y tortura y dar paso a la posibilidad de encontrar la paz y la justicia a través de esta propuesta de ley. Y urgimos a todos los gobiernos democráticos y de bien a expresarse y rechazar esta situación que ha naturalizado la tortura y los abusos a ciudadanos y ciudadanas por el solo hecho. Bienvenidos todos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Nos acompaña, como siempre, desde España, Hernán Alberro, esperando que se nos incorpore desde acá de La Habana
Julio Aleaga, y les habla Pedro Acosta Peña, también desde acá, desde La Habana. Buenas tardes, Hernán. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar del proceso eleccionario en Cuba. Muchos se asombrarán de lo que aquí vamos a hablar. En primer lugar, en Cuba deben saber todos, y el que no lo sepa, que se entere, hay un solo partido. Y ese partido controla desde la base todo el proceso eleccionario cubano. En la base, a través de los núcleos zonales, que son quienes designan a aquellos que van a formar parte de las comisiones y municipales y demás. Y a partir de ahí sigue este partido controlando todos los procesos. Voy a dar un poco más amplia esta situación. Los núcleos zonales, cuando empiezan a elegirse los delegados de circunscripción, se reúnen y consideran quiénes deben ser aquellos que se propondrán y están preparados y listos para ser los primeros en proponer a estas personas. Y como en Cuba a nadie le interesa este proceso desde la base, porque esos infelices delegados nada resuelven ni nada pintan en la estructura superior de la Asamblea Nacional, están locos porque se proponga al primero y de ahí salir de esta reunión. Después hablaremos un poco más de lo que sucede en las elecciones, pero bueno, esta es la idea central de que el partido desde la base hasta la Asamblea Nacional controla todo el proceso. Y una curiosidad, el presidente de la República de Cuba es elegido por 600 personas de esta Asamblea Nacional, que en un 95% son miembros de ese partido que dirige el país o de la Unión de Jóvenes Comunistas, la organización juvenil del partido. O sea, 600 personas eligen a este presidente, lo que representa un 0,006% de la población cubana. Bueno, y ahí tenemos en el día de hoy para hablar de este tema a varios invitados. Leandro Amigo, director ejecutivo de Transparencia Electoral desde Argentina. Juan Manuel Moreno, activista por los derechos humanos y director de la revista digital Amanecer Habanero acá en La Habana. Abdel Legrá, activista por los derechos humanos y miembro del Partido Ciudadanos, y miembros del Partido Ciudadanos por el Desarrollo. Hildebrando Chaviano, abogado y director del Centro de Análisis para Políticas Públicas en Cuba. Te cedo la palabra, Hernán. Gracias, Pedro. Como siempre, muy buena introducción. Como decías, una sola aclaración o dos. Una, Leandro querido, es el director de Transparencia Electoral, un experto en elecciones, un experto en sistemas electorales, ha observado elecciones en buena parte de América Latina y ha escrito un libro, Así se vota en Cuba, del cual seguramente estaremos hablando en el programa de hoy. Y bueno, y segunda aclaración también tiene que ver con el motivo, ¿no?, de este programa, que es que supuestamente, vamos a decir así, este es un año electoral en Cuba, aunque por lo que me dicen, y tú me corregirás, Pedro, no parece tal, ¿no? Sí. No, este año debieron realizarse las elecciones de los delegados de base, pero en la última Asamblea Nacional se postergó por un año más este proceso eleccionario, alegando la situación que confronta el país con la pandemia. Realmente lo han pospuesto por la situación que confronta el país en todos los órdenes de la vida y el descontento popular que aún más iba a perjudicar este proceso electoral, donde se ven obligados a reunir varios CDRs, que es como los comités de defensa, para que parezca que hay bastantes personas y cumplir con el requisito del 50% más uno a la hora de realizar estas asambleas, cosas que nunca se cumplen. Pero como hay un bulto de 4 o 5
CDR, 5, 6, 7 jugadas, se ve un bulto de personas y ahí falsean toda la información, pero sí debió hacerse en este año ese proceso eleccionario de base. Y me gustaría arrancar, ya que tenemos a Leandro, la oportunidad de hablar con un experto en el tema, me gustaría primero, a ver, supongo que compartís la misma duda que yo, Pedro, que es ¿por qué? ¿Por qué decidiste escribir un libro sobre el proceso electoral en Cuba, sobre cómo se vota en Cuba? Hernán, Pedro, no sé si me escuchan bien. Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, sí, efectivamente. Me hacen mucho esa pregunta, ¿no? Digo, ¿por qué nos dedicamos a trabajar el tema Cuba? Y la respuesta es casi obvia, ¿no? Porque en el mundo politológico, de la ciencia política, hay muchos estudios que se concentran en la forma en que hacen elecciones los países democráticos. Y es como que ese recorte deja de lado muchos aspectos que han sido soslayados o marginados del debate, de la investigación, del análisis, que tienen que ver con las elecciones bajo regímenes no democráticos. Y porque se decía, quizá de modo muy general, ¿para qué estudiar esas elecciones si sabemos que de hecho son simulacros, ¿no? Digo, que no representan nada, que carecen de legitimidad, pero sin embargo me da la sensación que más allá de ese primer análisis o de la primera conclusión, el primer abordaje, hay algo que se puede dar cuenta, hay algo que se puede describir, hay algo que se puede analizar y que se puede investigar, porque si bien en muchos regímenes no democráticos se realizan elecciones, estas presentan distintas características. Y por lo tanto, hicimos un segundo recorte que tiene que ver con la realidad del hemisferio, y en ese caso encontramos el caso Cuba, que es como un caso, diríamos, muy original, negativamente original, porque claro, ya es un país que lleva 70 años sin elecciones libres, ¿no? Digo, si nos vamos al golpe de Batista previo a la revolución, nos encontramos con que el periodo democrático en Cuba fue muy corto, ¿no? De 1940 a 1952. Y entonces, ahora se está investigando mucho, ¿no? Digo, lo que ha pasado en ese periodo, inclusive por historiadores cubanos, en ese periodo corto democrático. Pero nosotros, de alguna manera, decidimos hacer un recorte y analizar entonces la realidad electoral en Cuba desde la revolución hasta la actualidad. Y nos encontramos, bueno, con una serie de filtros, de obstáculos que se le ponen a la ciudadanía para que efectivamente no pueda participar en las mismas condiciones que lo hace en un régimen democrático, ¿no? Y después, bueno, hay muchos trabajos, algunos politológicos interesantes, que dan cuenta del por qué hacen elecciones los regímenes autoritarios o directamente totalitarios. Y esa es una pregunta que nos hicimos nosotros, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué Cuba hace elecciones? Si tiene el control total, no es una democracia, no es un gobierno legítimo. Sin embargo, ¿por qué se preocupa por ofrecerle a la comunidad internacional como una suerte de discurso en donde ellos tienen, como dijo en su momento la titular del Consejo Nacional Electoral de Cuba, Balseiro, que hay una democracia a la cubana? Bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Realmente es una democracia? ¿Realmente hay algo de democrático en este proceso electoral cubano? Y nosotros entonces, Hernán, ahí nos pusimos a investigar y bueno, y analizamos el proceso electoral 2017-2018 con mucha profundidad, desde el aspecto normativo, desde la implementación del proceso electoral, desde las formas,
que adquiere esa elección y concluimos, digo, si querés me anticipo un poco a todo eso, concluimos que estas elecciones que realiza Cuba no tienen nada que ver con las elecciones que se organizan en los países democráticos, ¿no? Hay como 3 funciones básicas para describir por lo menos la intención de hacer elecciones bajo regímenes totalitarios. Una tiene que ver con mostrarle a la comunidad internacional que tienen el control interno del país. Por eso vamos a ver índices de participación, porcentajes de participación cercanos al 100%, al 98%, al 95%, y vamos a ver a los referentes del régimen de Cuba siendo ya no votados, sino prácticamente plebiscitados, ¿no? El caso de Raúl Castro en ese periodo electoral 2017-2018, donde fue el candidato más votado, con el 99% de los votos en su distrito. Entonces, eso es lo que quiere mostrarle a la comunidad internacional, que tienen el control. Por otro lado, también es una forma de poner en movimiento todo lo que tiene que ver con esa maquinaria estatal de partido único, en donde el Estado es el centro, en donde el Estado distribuye todos los recursos a disposición, entonces el ciudadano queda como rehén de ese Estado, y la elección es una oportunidad para poner en movimiento todas las instancias del Estado, ¿no? Entonces, desde un centro poder controlar, ese centro puede ser nacional, puede ser provincial o puede ser municipal, poner todas las fuerzas vivas del país en funcionamiento, del partido, sobre todo para hacer un análisis acerca de en dónde están sus fortalezas o en dónde están sus debilidades, ¿no? Y por último, la tercera función, en líneas generales, tiene que ver con la oportunidad de realizar purgas internas, porque si no, ¿cuándo las van a hacer, ¿no? Entonces, la elección es una oportunidad para dejar en evidencia algún líder que no cuenta ya con el beneplácito de la conducción, exponerlo, y en tal caso, con estas elecciones simuladas, hacer que perdió o que perdió 2 puntos porcentuales con respecto al líder del partido de otro distrito, y en ese caso entonces hacerlo pasar a los cuarteles de invierno, ¿no? En definitiva, esas son las 3 causas, razones generales acerca del por qué los regímenes totalitarios hacen elecciones. No sé si fui claro con respecto a estos temas. Clarísimo, clarísimo, Leandro. Y me parece que es... Claro, claro. Te dejo la palabra, Pedro, si quieres introducir a nuestro primer invitado de Cuba. Sí, cómo no, pero antes quería precisar hacer algunas precisiones que, como decía, el caso cubano es sui generis. Está más plegado de trampas. Por ejemplo, a nivel de base se crean las comisiones de circunscripción. Esa está siempre presidida por un militante del partido y militantes de la juventud, 5 o 6 personas. Ahí sí usted puede ir y observar la votación tal y como fue. Es un derecho que usted tiene, ahí va. Yo participé en varias de esas conteos de votos. Ahí no hay trampa. La trampa cuando empieza, a partir de ahí que van ascendiendo Consejo Popular, después a nivel de municipio, a nivel de provincia y a nivel de nación. Y ahí desde la circunscripción en adelante no hay nadie que pueda observar ese conteo de votos, esa suma de votos, y es un solo partido quien lo controla. Y las cosas que pasan en estos procesos eleccionarios, bueno, ahora vamos a presentar, como tú decías, a Hildebrando Chaviano, que en el 2015 se atrevió a autoproponerse en la circunscripción del Vedado, que corresponde al edificio Foxa, y bueno, él nos narrará qué le sucedió y qué pasó con este camino que él emprendió para tratar desde dentro desbancar de la oposición.
Eso fue una experiencia que algunos consideran que fue frustrante, pero yo considero que fue, todavía hoy, es válida. Una experiencia política que no se conocía en Cuba, no había antecedentes en la Cuba totalitaria para este tipo de hechos. Anteriormente yo había estado participando en reuniones con Aliaga, promotor de esta iniciativa de candidato por el cambio, y mi tarea no era presentarme yo propiamente, sino buscar personas con características apropiadas para presentarse como candidatos a las elecciones del 2015. Realmente yo no encontré a nadie. En los alrededores míos había personas que pensaban como yo, pero no estaban dispuestos, les faltaba disposición para asumir ciertos riesgos que podían correrse. Otros no tenían las características de la persona que es capaz de afrontar esta iniciativa, este trabajo. Y así, en la reunión de la candidatura, yo estaba participando como un ciudadano más. Miré alrededor todos los participantes y me dije, no hay nadie a quien yo pueda proponer. Por lo tanto, voy a proponerme yo. Y lo comenté con un vecino, amigo mío. Le dije, me voy a proponer yo. Y él me preguntó, ¿verdad? Le dije, sí. Y ese señor me dijo, yo te secundo. Ya eso fue, a partir de ahí todo se desencadenó. Me autopropuse, el grupo de personas, había un poco más de 40 personas ahí, en aquel salón, y cuando yo me propuse, me aplaudieron, una cosa muy extraña, y cuando ellos me aplaudieron, yo pensé para adentro, dije, ya gané, y efectivamente, pero habían propuesto a uno antes, y esperando, no aparecía otro candidato. Dije, bueno, debo ser yo. Y después de mí entonces surgió otra propuesta, ¿no? Por supuesto, ya aquello no significaba nada. Cuando se fue a la votación, hicieron la votación primero y en esa primera votación yo salí con veintitantos votos, 25 creo. Yo cogí más de la mitad de los votos en esa ocasión. Y dicen, bueno, parece que alguien aquí votó 2 veces, vamos a repetir la votación. Y en la segunda votación también fui yo el que más votos sacó. De todos modos, por la circunscripción mía llevaron a 2 candidatos más, por un colegio y otro más por el mismo colegio donde estaba yo, que resumidas cuentas, ese ni estaba presente, no aparecía. Después fue muy rápido todo. Cuando fueron las elecciones, ya entonces tuvieron que hacer, el día de la votación, tuvieron que inventar un tercer colegio electoral que no existía en la circunscripción esa. Sí, era chiquita, no hacía falta. Y lo inventaron, y de ese colegio electoral estuvieron esperando hasta tarde para ver el resultado de los votos. Ese colegio electoral, por supuesto, era un colegio electoral inventado por ellos. Y lógicamente no gané. Lógicamente hubo mal conteo de votos, sumaron votos a los otros candidatos y al final no gané, pero saqué cerca de 200 votos. Una cifra que no era impensable en aquel momento para algunos, ¿no? Pero lo alcancé. Yo creo que esa experiencia fue buena, válida, fue un ensayo que hicimos. Yo agradezco la iniciativa que tuvo Aliaga, que insistió mucho, trabajamos mucho, muy seriamente en esto, y de ahí surgió el otro candidato por allá, por este reparto, por Santa Amalia, Juniel, y salimos adelante. Con Juniel incluso fue una cosa hermosa.
El pueblo, la juventud hicieron una contraprotesta y ahogaron la protesta que le tenían programada a Juniel. En mi caso no, en mi caso me hicieron un mitin de repudio y aquello para mí fue como si hubiera ganado las elecciones. Ver a todas aquellas personas gritándome improperios, diciendo cosas, y para mí fue una victoria. Para él fue una victoria, dice Hildebrando, que precisamente hacía alusión a lo que contaba Leandro, ¿no? Recién, de todo el movimiento, el despliegue de fuerzas que tiene que hacer el régimen cubano para, de alguna manera, o no, o concretamente, digamos, ponerle un freno, un tope, una limitación a las postulaciones independientes que no han abundado, ¿no? O sea, que la verdad es que cuestan mucho llevar adelante y que como cuenta, me parece que eso es interesante, ¿no? Como cuenta Hildebrando, es un tema que llevó mucho esfuerzo, ¿no? Con el trabajo, bueno, ahí lo menciona Aleaga, luego lo tendremos también el testimonio de Juan Marrero, que estuvo involucrado también en ese proceso, pero unos años después. Y digo, un testimonio similar es el de otro candidato que tuvo el sistema electoral cubano, digamos, que tuvo una de las elecciones de candidatos municipales, digamos, que fue Abdel Legrá. ¿Cierto, Pedro? Sí, cómo no. Legrá fue uno de los que se presentó ahí y bueno, creo que hay un video de Legrá por acá, ¿no? Allí vamos con el testimonio de él. Bueno, mi experiencia como candidato independiente fue bastante conflictiva a partir de que los órganos de inteligencia conocieron de mi posible propuesta y participación en el sistema eleccionario cubano, de presentarme a las elecciones. Cuando me integré a Candidatos por el Cambio, luego pasé a ser candidato independiente, empecé a hacer un levantamiento de todas las problemáticas de mi barrio, de todos los problemas, de qué pretendían, qué querían los pobladores de mi área de convivencia, que podían ser mis futuros votantes. Y bueno, empecé a hacer un trabajo. Junto con eso, los órganos de inteligencia empezaron a hacer un trabajo de zapa, de crear una imagen de mí como que yo era un agente al servicio de los servicios de inteligencia norteamericanos, de la CIA, de no sé quién más, pagados por ellos. Cuestiones infundadas completamente, porque hasta el día de hoy nunca han podido probar, porque no existe ninguna vía. Soy solamente un ciudadano con inquietudes y ganas de que mi país saque adelante y hayan cambios, tanto sociales, políticos y económicos profundos, porque demostrado está que no vamos a ningún lugar. Mi calificativo sobre el sistema electoral cubano es que es un fraude, porque dice que el pueblo te puede elegir, que cualquiera puede presentarse y cualquier ciudadano, sin ser del partido, sin existir una campaña electoral, cuestión que es mentira, porque ellos, a pesar de que no hacen campañas electorales, ellos sí llevan los partidos zonales, las organizaciones de masa, CDR, FMC, que todas son organizaciones acólitas precisamente al régimen, llevan sus candidatos, no hacen una campaña de que este va a ser, el otro va a ser, sino como que tienen mérito. Y en este caso, en el caso mío en particular, yo presentaba mucho más mérito desde el punto de vista, si fuéramos a ver desde el punto de vista revolucionario que ellos estiman, yo tengo mucho más mérito que todos los militantes del partido que hay aquí. Primeramente, yo tuve una etapa que no la niego, yo fui militante de la juventud, me gané el carnet partido en Angola, soy internacionalista de primera clase, luché, vine para Cuba, he trabajado, tengo resultados económicos en mi trabajo. Pero nada es suficiente, ¿no? Si tiene una mancha negra en el legajo. ¿Cierto, Pedro?
Pedro. Sí, no, mira, hay dos aspectos que no tocaron ahí, Hildebrando y Abdel. Sí, no me oyes, estoy acá, Hernán, oye, Ahora te oye, escuchamos. Sí, 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 adelante, adelante, ahora te Hernán, escuchamos. no te oigo. Bueno, hay dos aspectos ahí que no tocaron ni Hildebrando ni Abdel. Primero, que se ponen en determinados lugares, en bodegas, en tiendas, en lugares específicos, en escuelas, las biografías de estos candidatos que son elaborados por este partido. Y en el caso de aquellos como Hildebrando y Abdel, las biografías los pintan como un contrarrevolucionario que lo que quiere es que Estados Unidos intervenga. O sea, tratan de denigrar y de empañar la imagen de esa persona, o si no le dan los denigrantes y bochornosos actos de repudio. Por demás, se reúnen los núcleos zonales, toman medidas, visitan personas para decirle que tienen que votar por fulano y no por ciclano. O sea, todo es un montaje en función de que no salga. Y la otra es que en ese momento Hildebrando y el otro muchacho en el 2015 cogieron movido, como se dice en la pelota, al partido y al gobierno y pudieron presentarse independiente de ellos. Posteriormente, a través de ODE, o Observadores de Derechos Electorales, COPE, que pertenecía a la MOAC, y COCUDE, que era de candidatos, intentar diversos candidatos independientes a través de toda la isla. Y la represión fue brutal. Los llamaban a contar, los cercaron en su casa el día en que fueron a realizar las elecciones. Bueno, manipularon todo aquello que ningún candidato de los más de 800, 900 que habían planificado por las diferentes organizaciones en el país pudieron llegar a esas reuniones. Y los pocos que llegaron fueron ofendidos y prácticamente ahí le dieron un mitin de repudio preparado por el partido. Es así como se trabaja en este país. Y bueno, Leandro, expusiste muy bien algunas cuestiones por las cuales habías escrito el libro, pero quisiera que precisaras algunas de las diferencias que viste, que notaste, que hallaste en tu trabajo investigativo sobre las elecciones en Cuba y otros países del área de Latinoamérica. Claro, Pedro, sí, efectivamente, estaba escuchando los testimonios recién y recordaba una etapa de la elaboración del libro, porque estos testimonios fueron de la elección 2015, si mal no recuerdo, y justamente en la elección 2017-2018, el régimen toma una serie de medidas para evitar que alrededor de 600 cubanas y cubanos se presenten, que tenían un perfil, si se quiere, independiente, que se presenten en esas asambleas que había en distintos rincones de Cuba, con medidas represivas, como bien describías vos, ¿no? Entonces, efectivamente, más allá del discurso oficial, lo que hay es todo un sistema electoral diseñado desde el poder para evitar que la ciudadanía pueda participar en condiciones de libertad. Y estamos ante un Estado que es omnipresente, omnipotente, que es el que distribuye todos los recursos del Estado, por lo tanto pone muchos representantes de ese Estado en todos los órdenes, ya sea a escala municipal, o a escala provincial, pone representantes para evitar justamente que muchos ciudadanos puedan presentarse en esas asambleas de base o asambleas de nominación, ¿no? Y esto genera, obviamente, limitaciones a la participación efectiva. Rápidamente, ¿qué es lo que determina que haya una elección con integridad? Primero tiene que haber un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos. En segundo lugar, tiene que haber, por ejemplo, autoridades electorales profesionales y competentes e independientes del poder político. Es decir, ese Estado de Derecho supone, obviamente, poderes cruzados y división de poderes. Después, tiene que haber un Estado que afiance la idea de competencia electoral, de alternancia en el poder,
que preserve, garantice y promocione derechos políticos de ciudadanos. No puede haber proscripciones, no puede haber exclusiones, es decir, no puede haber barreras para la participación efectiva de los ciudadanos. Y todo lo que esto describe es lo que se impide en los hechos en Cuba, cuando no hay un Estado de Derecho, cuando hay un solo partido legalizado, cuando se violan derechos humanos, cuando hay un Estado casi policíaco que controla todo, cuando hay normas desde el punto de vista electoral para evitar justamente la participación efectiva de los ciudadanos, y cuando hay autoridades electorales que dependen de ese partido único, ¿no? Entonces, estas son las grandes diferencias, ¿no? Y me parece que en ese sentido no hay ninguna especificidad por parte del sistema electoral cubano. Es simplemente un régimen totalitario que hace elecciones, ¿no? O que hace que realiza elecciones. Y esto ha quedado bastante documentado en nuestro libro, donde notamos cosas que en una democracia no podrían existir o ocurrir. Por ejemplo, partes oficiales de la autoridad electoral con cifras de participación electoral luego del proceso electoral 2017-2018, con 5 o 6 puntos porcentuales de diferencia, ¿no? Y esto es algo llamativo. Se vota la misma cantidad está la misma cantidad de candidatos que de cargos a cubrir, es decir, no hay competencia efectiva. Y todas las limitaciones que usted describía o los testimonios describían cuando tenían intención de participar y no podían. Esta es la realidad de Cuba, que obviamente el régimen se trata de esconder, trata de confundir, pero la realidad es una, ¿no? Los cubanos y las cubanas no pueden presentarse ni como candidatos, ni pueden, en definitiva, elegir a sus representantes, ¿no? Esto me parece que hay que dejarlo en claro. Gracias, Leandro. Y ahora, como siempre, nos ha dejado un poco de música y una explicación al respecto nuestro amigo Julio Aliaga, así que vamos a compartirlo. La pieza que traemos hoy es Toda una vida, una canción compuesta por Osvaldo Farrés, un bolero dedicado a su esposa, hermana de la actriz Asunción del Peso, a quien conoció mientras trabajaba como publicista para la cerveza Polar en La Habana en el año 1943. Como entre ambos existía una notable diferencia de edad, todo indica que fue un amor a primera vista. La familia, que se oponía a la relación, envió a la joven fuera de La Habana, momento en el que Farrés le compuso el bolero, que fue estrenado por Pedro Vargas en el programa radiofónico La Hora Polar, para que ella lo escuchara. Para interpretar, hemos invitado a Antonio Machín, quien nació en Sabana Grande en 1903 y murió en Madrid en 1977. Machín, un cantante cubano-español de boleros y de música popular en general, basó su repertorio en la música cubana y la balada romántica, con la que tuvo éxito en España y, por cierto, fue muy censurado en Cuba durante la etapa más dura de la dictadura militar. Intérprete de reconocido prestigio, Machín en el ámbito toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre
pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Bueno, era Antonio Machín, Toda una vida. Pedro, ¿cómo seguimos? ¿Pedro? Sí, no, ahora deberíamos dar paso, Hernán, al testimonio de Juan Manuel Moreno, que también pertenece a una organización, COCUDE, o perteneció, que también hizo trabajos en estos procesos eleccionarios. Perfecto, entonces vamos con el testimonio de Juan Manuel Moreno. Perdón. Sí, la experiencia que fue eso en realidad, ¿no? Una gran experiencia para todos los que tratamos de activarnos como agentes de cambio dentro de la sociedad civil cubana. Ese periodo electoral de 2017-2018 fue una gran experiencia en nuestro paso por Candidatos por el Cambio, bajo el magistral liderazgo de Julio Aliaga. Eso es innegable. Se articuló en varias provincias, en casi todas las provincias de Cuba, una red de sensores. Teníamos 12 provincias activas, una red de sensores que logramos acumular 306 candidatos independientes de distintas organizaciones y candidatos de personas con una iniciativa individual. Se activaron a través de estos sensores voluntarios. Fue un trabajo arduo que también colaboró muchísimo en aquel entonces el director de planificación estratégica de Candidatos por el Cambio, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, un joven de la nueva generación de sociólogos con una capacidad increíble de implementar estrategias de activismo social. Se desarrolló varios equipos en varias provincias para el entrenamiento y capacitación y cómo implementar hojas de rutas y implementación de propuestas de candidaturas de estos candidatos independientes, que logrados o no, fue una experiencia muy grande porque se pudo interactuar de manera global por primera vez con la sociedad cubana, donde muchos actores no conocidos, pocos conocidos o de algún tipo de alcance dentro de sus comunidades, pudieron entender, pudieron saber cuál era su función social en el medio en que se desarrollan. Eso fue algo genial, y también tuvimos que lidiar muchísimo con el desconocimiento de la gran mayoría. Eso no es una derrota, por supuesto, que fue el alcance y el impacto que tuvo el trabajo de Candidatos por el Cambio en ese momento en la sociedad cubana. Una organización que vino de la nada, que ya te digo, el trabajo de Aliaga es innegable, fue magistral. Cómo bajo su dirección pudimos implementar muchísimas tácticas y estrategias que nos dieron a conocer la sociedad, el pueblo cubano, las comunidades, empezaron a interactuar con estas candidaturas independientes, que logró en sí una movilización de más
de 10.000 agentes y paramilitares de la policía política para poder neutralizar los postulados de estas candidaturas independientes. Tuvimos que lidiar con muchos factores en contra, pero la no presentación por impedimento de la policía política y su agentura de esta candidatura es la victoria más grande que ha tenido la sociedad cubana en cuanto a su emancipación en contra de la dictadura. Pedro. Mira, quería precisar algo que dijo Leandro, y es que donde único la candidatura o sea, la votación, la candidatura es abierta en la base, en los delegados de circunscripción que te ponen en la boleta 2-3. El próximo paso que había era de Poder Popular Provincial, algo que eliminaron ya ahora y crearon las gobernaciones, que es una facultad del presidente nombrar al gobernador y al vicegobernador. Pero ya en la Asamblea Nacional, donde están esos más del 95% de militantes del partido y de la juventud o miembros de la FARC y del MINI en esa Asamblea Nacional, a nadie que discrepe del gobierno cubano. Bueno, a esos revolucionarios, a esos militantes, también se le veta la posibilidad de elegir. Si son 600 delegados los que van a elegir, en esa boleta hay 600. Y el presidente de la República también se propone a nombre del Buró Político en elección única. O sea, ni esos militantes del partido tienen la posibilidad de decir voy a coger de presidente entre este y este. Está el que designó el partido. Por eso acá decimos que Díaz-Canel no es un presidente electo, es un presidente designado. Y Leandro, tú has precisado muchas cosas y quisiera ver si pudieras precisarnos cómo tú crees que debería ser el proceso eleccionario en Cuba para que de verdad sea democrático y cumpla con las expectativas de este pueblo que desea democracia, libertad y pluripartidismo. Claro, interesantísimo, Pedro, lo que tú dices, lo que escucho en los testimonios, como en el testimonio de Moreno, que bueno, son activistas con mucho coraje, que no le tienen miedo a la participación, que no le tienen miedo a la necesidad de generar un cambio democrático en Cuba, sabiendo lo difícil que es todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta que las condiciones para poder hacer esto son realmente condiciones muy, pero muy peligrosas inclusive. Hay una institución que me parece importante resaltar, remarcar, porque mucho tiene que ver con los obstáculos, con la exclusión que se genera acerca de la participación efectiva de los ciudadanos y las ciudadanas de Cuba, y tiene que ver con la Comisión de Candidaturas. Es una institución clave en el sistema electoral de Cuba que opera a escala municipal, pero también opera a escala provincial y a escala nacional. La Comisión de Candidaturas se conforma por representantes del Partido Comunista o de organizaciones que son satélites del único partido legal que hay en Cuba. Por ejemplo, están allí representados la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria y por último la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Estos son los que ejercen el veto. El veto a escala menor, una asamblea de nominación de candidaturas, que se presenta algún candidato que tiene un perfil independiente, bueno, automáticamente aparece en escena esa comisión de candidaturas y lo veta. Entonces, en ningún proceso que pretenda ser democrático puede haber una institución de veto en este sentido a la participación efectiva. Y esto ocurre permanentemente en Cuba y es un dato para mí insoslayable, ¿no? Cuando describimos el sistema electoral de Cuba hay que hablar de la institución que veta, de la institución que obtura. Esa es la comisión de candidaturas que, como les decía, opera a
distintos niveles. ¿Y qué debería pasar? Retomo tu pregunta, Pedro, para que los cubanos puedan expresarse políticamente, para que puedan ejercer sus derechos políticos. Y sin lugar a dudas tiene que existir una mínima vocación de apertura democrática, aunque más no sea por parte del régimen cubano. Hay experiencias históricas de partidos que han controlado todo. Uno recuerda la época del orden conservador en la Argentina, o inclusive la época del PRI en México, cuando era un partido hegemónico, que en algún momento hicieron un cambio y por lo menos abrieron la válvula de la participación, aunque sea en un porcentaje menor, para que las voces disidentes puedan estar representadas en una asamblea, ya sea provincial o inclusive en una asamblea nacional. La verdad es que la sensación es que esto no ocurre, pero sí lo que advertimos es que hay un cambio subterráneo muy, pero muy notorio en Cuba, que tiene que ver con estas movilizaciones que se hicieron en todos los rincones de la isla al grito de libertad o patria y vida. Esto es un fenómeno que el sistema electoral cubano, el sistema de representación no logra asimilar, están absolutamente excluidos, y este es un problema para el régimen cubano. No solo es un problema para las cubanas y los cubanos que no tienen forma de expresarse o representarse en términos políticos. Es también un problema para el régimen cubano no asimilar a esta muchedumbre, a esta gran cantidad de personas, porque realmente fue un fenómeno de movilización popular lo que se vio el 11J, ¿no? Entonces, yo entiendo que en algún momento se tendrá que discutir, aunque más no sea, un mínimo de participación electoral para los ciudadanos de Cuba que han demostrado tener una vocación de transformación democrática, porque no piden revancha, piden simplemente que se los reconozca, ¿no? Que se les permita expresarse en libertad. Entonces, para que efectivamente haya un cambio, tiene que haber, como primera medida, una aceptación, un reconocimiento del régimen hacia los ciudadanos. Y después tiene que eso acompañarse con un diseño electoral que permita eliminar, por ejemplo, esta comisión de candidaturas que veta a los disidentes o a los opositores o a los que tienen simplemente un perfil independiente. Tiene que haber reglas claras para la participación, tiene que permitirse a otros partidos políticos en la libre asociación que puedan constituirse en términos de asociaciones para competir por el poder. Digo, todas estas cosas hoy están ausentes en la mesa de discusión y resultan ser un problema. Pero, insisto, lo que pasó el 11J habla de una nueva realidad que el régimen cubano hoy no digiere ni acepta. Hablabas, Leandro, de un debate ausente y de esa falta de apertura de ciertas válvulas, digamos. Y yo pensaba, y se lo preguntamos a Juan Moreno, respecto de la reforma constitucional, que podría haber sido, ¿no? Le preguntábamos a Juan Moreno si la reforma constitucional representaba cierta esperanza, digamos, de que este cambio en el sistema electoral cubano se produjera, y aquí testimonio. Tener una constitución. Ahora mismo hay un panfleto ideológico llevado a letra muerta y implementado, prácticamente impuesto por el Partido Único, que es totalmente ideologizado en función de sus intereses más miserables, que priva todo tipo de pluralismo dentro de una sociedad. Priva todo tipo de asociación de personas que piensen de manera diferente a la ideología impuesta por el Partido Único. Eso sería, a grandes rasgos, el primer paso para poder llevar a vías de hecho una ley electoral que nos permita la participación
de todas las tendencias en el marco social cubano. La Constitución no existe. El régimen cubano está gobernando por decretos, porque esto es más que una constitución, una burda constitución, que es lo que parece. Es un decreto implementado, impuesto por el Partido Único, que no da ningún tipo de posibilidades de movilidad democrática a la sociedad cubana, más allá del dictado del partido. En el tema de la implementación o del desarrollo de las directivas electorales propuestas por la supuesta Asamblea Dócil y Obediente, la Asamblea del Poder Popular, se ha visto afectado muchísimo con el tema de la pandemia, pero una afectación que es muy conveniente para el régimen, muy conveniente para el dictado del partido, puesto que va aplazando la hegemonía a tiempos más prolongados, la hegemonía de sus agentes de información, de sus supuestos delegados, supuestos diputados, dentro de un esquema de poder pírrico que no alcanza a llevar a vías de hecho las necesidades del pueblo, las necesidades de la sociedad cubana. Es muy importante que se tenga en cuenta que ellos no van a ceder en un cambio a corto o mediano plazo, puesto que están en cuenta regresiva y lo saben, y simplemente cada paso que dan es tratando de comprar más tiempo, el tiempo que ya no les queda. Y tiempo que tampoco nos queda en el programa, lamentablemente, Pedro. Sí, voy al cierre entonces. Bien, queríamos agradecer a todos los que han participado en el día de hoy, en especial ser cubano, es un estudioso de lo que en Cuba sucede, y las intervenciones han puesto al descubierto la mascarada que utiliza el régimen cubano para presentar unas elecciones como si esto fuera en realidad es una férrea dictadura que no permite el más mínimo acceso a la dirección del país al pueblo como tal. Y cuando hay una fisura, la cierra. Y de paso, estamos convocándolos al próximo programa Zoom Cubano. Aclarar que este es un programa de los cubanos que queremos democracia, que queremos libertad, de los cubanos que no estamos del lado del régimen cubano y de los amigos que como Hernán, como Leandro y como muchos otros nos ayudan y nos acompañan en este devenir por una Cuba libre y democrática. Un saludo a todos, hasta la próxima. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el